tema de la residencia y supervisión en obras públicas, sepan ustedes que lo primero que hay que contextualizar es la definición de obra. ¿Por qué? Porque muchos confunden qué es una obra. Muchos dicen, no, obra solamente es referido a una construcción, ¿no? Algunos dicen, no, ingeniera, obra también puede ser reconstrucción. Y así se dicen muchas cosas alrededor de una temática. Y eso se tiene que cortar con nuestro marco normativo, con nuestra literatura, ¿ya? Según el anexo de definiciones del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos indica que las obras son bienes inmuebles. Y indica que un bien inmueble, indica el reglamento, que es aquello que no puede ser transportado sin perder su esencia, su naturaleza o su forma, y que la tierra y todo lo que se adhiere se inmovilice. Y contextualiza dentro de bien inmueble a construcciones, a reconstrucciones, a remodelación, a mejoramiento, a demolición, a renovación, a ampliación y habilitación. Entonces, no solamente una construcción es obra, ¿no? Sino todo lo que estamos indicando. Como tal, merece su tratamiento que tiene una obra. ¿Y cuáles ellas? Pues que tenga una dirección técnica, residente, supervisor, que tenga este documento tan importante, que es el expediente técnico, que tengan los recursos también para ejecutar cada una de las partidas. ¿Cuáles son estos recursos? Mano de obra, materiales, maquinaria y equipos. Asimismo, dentro de los actores de una obra, tenemos al supervisor, propietario y ejecutor. El supervisor, que es una persona natural o jurídica, el propietario, que es el dueño o la entidad, el ejecutor, que es el contratista o el constructor. ¿Cuáles son los tipos de ejecución presupuestal? Que es algo también importante en conocerlo. Estamos dando unos alcances. Recuerden, algunos alcances importantes para que ustedes puedan tener esta base de decir, ajá, mi labor se va a desarrollar sobre estos conocimientos de repente muy cortitos, pero creo yo esenciales, ¿ya? En cuanto a los tipos de ejecuciones presupuestales, según el artículo 59 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, nos dice que estas modalidades de ejecución presupuestales de obras son dos: la ejecución presupuestaria indirecta y la ejecución presupuestaria directa. La ejecución presupuestaria indirecta indica que esta se va a trabajar entre una entidad pública y una entidad privada. Esa es la relación, ¿no? Pública y privada, la relación entre ambas entidades, por decirlo de una manera. Para esta relación entre dos entidades, una pública y una privada, va a regir un contrato. Y las normas que tenemos en el Perú que se van a, digamos, nos van a decir todos los alcances en la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. También decimos que es una ejecución presupuestaria indirecta la que se hace entre una entidad pública y otra entidad pública, donde va a regir para ello un convenio y las normas se van a definir. Luego tenemos la ejecución presupuestaria directa. La ejecución presupuestaria directa es aquella que se hace entre una entidad pública y en este caso lo desarrolla la misma entidad, ¿correcto? Como está ahí referido, y para eso nos vamos a ceñir a las normas referidas en la resolución de Contraloría o a las disposiciones indicadas en la resolución de Contraloría, la 195-88-11G. Luego, también es importante indicarles, dentro de este contexto que habíamos hablado de las modalidades de ejecución presupuestaria, habían dos bien marcadas: una que es las obras por contratas, ¿correcto? Y otra las obras por administración directa. O sea, vamos a decir que el resumen de las modalidades de ejecución presupuestal son dos: contrata y directa, o indirecta y directa. En cuanto a la ejecución presupuestaria directa, que son las obras públicas, vamos a verlos más adelante, ¿ya? En primer lugar, definamos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es una obra pública? ¿Ya? Porque todo este aspecto de las ejecuciones presupuestarias, ya sea directa o ya sea indirecta, lo vamos a desarrollar en el marco de las obras públicas, ¿correcto? En el marco de las obras públicas. Vamos a desarrollar obras directas e indirectas, pero en este marco de las obras públicas, ¿ya? Bien, en cuanto a las obras públicas, que es, digamos, el ámbito en el cual se van a desarrollar estas obras presupuestarias directas o indirectas, decimos que es aquella que es ejecutada por un organismo del Estado,
Ya decíamos a través de ellos mismos, llamadas obras por administración directas o a través de terceros, que son las obras indirectas. Todo ello con recursos públicos para mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. ¿Correcto? Luego, en cuanto a las obras públicas, indicarles también que estas van a nacer en una necesidad pública, ¿no? Todas las obras públicas nacen en una necesidad pública. Y para ello va a entrar a tallar, en lo que refiere a las obras públicas, va a entrar a tallar el sistema llamado invierte.pe. Este sistema llamado invierte.pe es aquel sistema que nos da las pautas a seguir para poder declarar la viabilidad de un proyecto que nació en una necesidad pública y finalmente poder ejecutar. Asimismo, cuando hablamos de una obra pública, hay que tomar en cuenta que esta va a estar basada en 4 fases o en 4 etapas que pertenecen justo al ciclo de los proyectos de inversión pública. La programación, la formulación y evaluación, la ejecución y funcionamiento. Cada una de ellas tiene sus propias, vamos a decir, sus propias formas de trabajo, tiene sus propias pautas a seguir, pero en lo que refiere a la residencia y supervisión en obras públicas, pues esta va a estar encajándose dentro de la etapa ejecución y a su vez indicarle que esta etapa ejecución tiene 2 subetapas, lo que es la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. En cuanto a la residencia y supervisión, está dentro de la elaboración, de la ejecución de las obras, ¿no? Ahí es pertinente esta labor del residente y supervisor, ¿cierto? Muy bien, ya sabiendo que es una obra pública, ¿no? Ya sabemos que trabajar en una obra pública no es cosa de juego, sabemos que está sumamente delicada, sobre todo le puedo decir por la experiencia de haber trabajado como gerente de obras. En todo lo que son obras públicas hay mucha burocracia y también nos vamos a tapar el sol como un dedo, indicándoles que también hay mucha corrupción, ¿no? Hay de todo en realidad, gente buena y gente también que se ha acostumbrado a trabajar de esa manera. Y nosotros como profesionales, pues de una u otra manera estamos ajenos a la parte política, de repente a los intereses que se juegan por ahí. Nosotros llegamos a hacer nuestro trabajo como profesionales de la mejor manera, ¿no? Porque nadie de ustedes creo que en su sano juicio quiera llevar su juicio, quiera estar de repente prófugo, ¿no? Todos llegamos a trabajar con lo que sabemos hacer, sobre todo para poder generar beneficios a una sociedad con nuestro trabajo, con nuestros conocimientos. Ya que nos metamos en cosas, como se dice, ya pues esas sabiendas, ¿no? Porque ya sabemos que cada acto tiene su consecuencia, ¿no? Cada mal acto tiene su consecuencia. Entonces, dentro de lo que son las obras públicas, como ya les decía, tenemos mucho el tema de la burocracia, de la corrupción. Son cosas que no podemos evitar en lo que refiere a una obra pública. Pero también, en este contexto, nosotros tenemos que, como les dije, no por el hecho que haya corrupción o por el hecho que haya mucha burocracia, ustedes ya no van a trabajar en obras públicas, ¿no? O sea, no me voy a correr porque es parte de nuestra realidad, es parte de lo que nos toca vivir. Y tenemos también en la vida que aprender a aceptar las cosas. No podemos cambiar eso, es parte del sistema. Difícilmente lo podamos cambiar eso. Pero nosotros tenemos que también aprender a tener nuestro mecanismo de defensa. ¿Cuál es nuestro mecanismo de defensa ante esas circunstancias que pasan en las obras públicas? Y eso no es, vamos a decir, oculto, ¿no? Todos lo sabemos. Ya sabemos a lo que nos metemos, como se dice, cuando empezamos a trabajar en obras públicas. Lo único que tenemos que tener son nuestras defensas, nuestras herramientas que nos permitan también hacer nuestra labor, como siempre la vamos a hacer, de manera intachable, correcto, pero surfeando, como se dice en ese mar, con todas esas cosas. Y uno de los consejos que les puedo dar por haber trabajado en obras públicas, en la administración, en la parte de la gerencia, es evidenciar todo a través de documentos. Lamentablemente la administración pública es así, no sirve aquí nada de decir lo escuché o me lo dijeron, ¿no? O por ahí pensé que era así, ¿no? Intuí que eso se iba a desarrollar, ¿no? O sea, no vale nada de esas cosas, ¿no? Porque a veces, ¿por qué les digo? Porque a veces vienen los alcaldes, los regidores, ¿no? Y nos indican, hagan esta cosa, o quiero que gane tal persona, si estamos en el comité,
Y ahí vienen los problemas. Entonces usted nada puede hacer si es que no evidencia. Si es que usted como profesional tiene que decir, está bien, Elena Quevedo ha hecho este procedimiento bajo este sustento. O sea, todo tiene que evidenciarlo. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que más adelante, como es obra pública, esta puede ser auditada. Tienes que pensar que Contraloría puede intervenir. Puedes pensar que OSI también te va a pedir información sobre algo. Entonces tú tienes que tener ese mecanismo de decir, bueno, pero acá están mis documentos, pero acá yo actúo así, bajo lo indicado por el reglamento, por la ley, por estos artículos, por tal o cual cosa. Eso sí les aconsejo porque yo cuando tuve, bueno, yo he tenido 7 procesos como gerente de 2 municipalidades y en base a lo que me pasó de jovencita, nada más me bautizaron, como se dice, yo les puedo hablar a ustedes. Gracias a Dios he podido salir libre de esos 7 juicios. Yo, como siempre digo, en obras públicas, en la administración pública, si usted no tiene juicio, no tiene currículum, ¿no? O sea, es parte de ella, como le dije, el sistema. Entonces, lo único que les puedo aconsejar de lo que me pasó de haber librado 7 procesos, lamentablemente en otras ciudades, ni siquiera fue en la mía donde conozco, ¿no? Donde me puedo mover, pero en otros lugares donde no conocía a nadie. Entonces, aprendí eso, ¿no? Que todo se tiene que evidenciar, porque al momento de armar mis expedientes con el abogado, al momento de dar la defensa ante el juez, al momento de hacer mi descargo, todo eso es basado en documentos. Es así. Y cuando usted no los tiene, es ahí donde vienen los problemas. Entonces, eso es el consejo que yo puedo dar, ¿sí? Y siempre remitiéndose al marco normativo. ¿Ya? Por eso les digo, obras por administración directa, tal norma. Obras por contrata, tal norma. ¿Sí? Bien. En cuanto a las obras por contrata, ya habíamos hablado de las obras públicas, ¿no? Estas se pueden hacer por administración directa o por administración indirecta, como las condiciones no las se pueda desarrollar, ¿sí? Si es que vamos a hacer una obra por contrata, ¿cómo se define esta? En cuanto a las obras por contrata, es aquella donde la entidad, mediante un procedimiento de selección, encarga la ejecución de la obra a una empresa constructora. Y los requisitos que debe de cumplir la entidad para convocar a una nueva obra por contrata es que se cuente con el expediente de contratación aprobado, estar incluida en el plan anual de contrataciones, tener el expediente técnico aprobado, contar con la asignación presupuestal, tener la disponibilidad física del terreno, la declaratoria de viabilidad, haber designado el comité de selección cuando corresponda y contar con los documentos de procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria. ¿Sí? Estos son los requisitos que se deben de cumplir. Y en este sentido también indicarles, cuando vamos a hacer obras por contrata, y en qué fase interviene el residente y supervisión según la ley de contrataciones con el Estado, pues en la fase de ejecución contractual. De otro lado, también indicarles, en cuanto a este marco de las obras por contrata, existen sistemas de contratación. En relación a estos sistemas de contratación tenemos aquellos que son aplicables a contrataciones de ejecución de obras y aquellos que son aplicables a consultorías de obras y adquisiciones relacionados a las obras. En cuanto a los sistemas de contratación aplicables a la contratación pues, de las ejecuciones de obras, pues tenemos 3, suma alzada, precios unitarios y mixto, ¿ya? Nos vamos a centrar básicamente en ellos porque es lo que nos interesa en el tema de la labor que va a hacer el residente y el supervisor. En cuanto al sistema de contratación suma alzada, esto va a regir o vamos a aplicar sistemas de contratación a suma alzada para formas de ejecución solamente, formas de ejecución contrata, ¿sí? Cuando tu forma de ejecución es contrata, va a aplicar suma alzada y precios unitarios. Pero en este caso del sistema de contratación suma alzada, es específicamente para obras por contrata, no se puede aplicar a obras por administración directa. Y este sistema de contratación, miren, es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Esto también es recomendable para obras verticales, es decir, edificación, ¿ya? Y la propuesta de este sistema es que se hace o se trabaja por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Aquí el orden de prelación es
Planos, especificaciones técnicas, memoria efectiva y presupuesto. O sea, acá primero manda los planos. Esa es su, digamos, la importancia. Primero mandan los planos. Si tenemos todo el expediente técnico, usted quiere decir quién manda sobre quién o a quién hago caso, pues es a los planos. Y al final es el presupuesto. ¿Por qué? Porque la contratación aquí es por un monto fijo integral. No te puedo cambiar eso. Y por un determinado plazo de ejecución. Aquí no hay deductivos ni tampoco hay mayores metrados porque como ya se refirió, la contratación es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Lo que sí se puede generar en sistemas de contratación suma alzada son prestaciones adicionales. En cuanto al sistema de contratación precios unitarios, esto es aplicable para forma de ejecución contrata y también por administración directa. Esto es aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Esto es recomendable también para obras horizontales, saneamiento, vial, y se valorizan las cantidades realmente ejecutadas. Por lo tanto, puede darse apertura a un mayor metrado, a un menor metrado, y también a las prestaciones adicionales, ¿sí? Esto más que todo tomémoslos en cuenta, este tema de los sistemas de contratación, para sus valorizaciones. Cuando ustedes van a valorizar, se valoriza en función al sistema de contratación. Eso es lo que va a regir en cuanto a nuestra estructuración de las valorizaciones. Voy a decir que la esencia no cambia, o sea, seguimos teniendo nosotros esta estructura de los avances anteriores, actuales, acumulados y saldo. Y la metodología sigue siendo que nosotros en cada periodo de evaluación registremos los metrados de avance, lo multiplicamos por el precio unitario de tu presupuesto y saquemos el parcial, luego sumemos todos los costos directos y apliquemos las consideraciones del costo indirecto. O sea, eso no va a cambiar, ¿sí? Ya sea suma alzada o precios unitarios. Pero lo que sí va a cambiar es en cuanto a cómo manejas estos metrados de avance. Pues en precios unitarios lo vas a manejar con metrados realmente ejecutados. Y en suma alzada es en función a lo contratado, ¿sí? Puedes hacer más o menos, pero tú me valorices lo que te contraté. Y bueno, el sistema mixto es básicamente pues tanto precios unitarios como suma alzada. Puede ser un proyecto donde se trabaje de manera más amplia, no solamente proyectos que tengan que ver con una tipología, por ejemplo, edificaciones y punto, sino que además está acompañado de repente de obras de saneamiento. Entonces, lo que son obras verticales, pues van a ser suma alzada, y lo que son obras horizontales van a ser precios unitarios. Y cada uno se tendrá que trabajar bajo esta metodología. Muy bien, esos alcances yo creo que son necesarios que lo conozcamos en esta labor que vamos a hacer de residente o supervisor. Muy bien, vamos a hablar del residente de obra, ¿sí? Un ratito voy a cerrar el WhatsApp. En cuanto al residente de obra, cuando nosotros hablamos de este profesional, el residente de obra, entendemos que es una persona, ¿cierto? Puede ser natural o jurídica, que puede ser también ingeniero o arquitecto, pero que en cualesquiera sea la profesión que éste está desarrollando o haya estudiado, nosotros cuando escuchamos residencia, pues automáticamente pensamos en producción. ¿Qué hace el residente? El residente es aquel que va a ejecutar la obra. Es aquel que va a poner o a cristalizar lo que está en el expediente, ¿no? En el terreno, digamos en esa área donde vamos a nosotros a finalmente observar todo el proyecto, ¿no? Es el que se encarga de todo el proceso constructivo, de toda la ejecución, de toda la producción, ¿sí? Obviamente basada en tu expediente técnico, cumpliendo con calidad, costo y tiempo. Ejecuta en función de esos tres aspectos, basándome en esos tres aspectos, ¿ya? Para ello, en resumen, decimos que el residente debe de ser un profesional, ya sea ingeniero o arquitecto debidamente colegiado y habilitado, ¿sí? Es el representante técnico ejecutor de la obra, debe de tener una experiencia a partir de 2 años en la especialidad, es un líder y posee conocimientos técnicos actualizados. Según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, porque también hay que ceñirnos a esa norma para saber cuáles son nuestras funciones, ¿cierto? Eso es importante para que usted sepa qué hacer.
porque a veces nosotros somos residentes y no tenemos los alcances. Entonces, cuando cometemos algo, pues básicamente nos van a coger. ¿Por qué? Porque hay una norma, hay un documento que te dice qué hacer. ¿Me entiendes? Es por eso que a nosotros nos es muy fácil como profesionales que nos aperturen procesos, porque casi la mayoría de cosas que hacemos en la carrera está direccionado pues a algo que ya está estipulado. Y como tal, nosotros tenemos que cumplir, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado? Nos dice que el residente tiene que ser un ingeniero o arquitecto, ¿ya? Este ingeniero o arquitecto es según la naturaleza de la obra, ¿no es cierto? La naturaleza de la obra nos dirá, tiene que ser un ingeniero o tiene que ser un arquitecto. Pero en cuáles sean los casos que nos soliciten, ya sea ingeniero o ya sea arquitecto, tiene que estar colegiado, tiene que estar habilitado, porque si no también va a tener problemas. A muchos ingenieros que no les gusta colegiarse, y otros que estando colegiados no pagan su habilidad y por lo tanto están en condición no hábil. Y trabajar así también nos va a llevar a sanción. Y especializado. El ingeniero debe de tener 2 o más años en la experiencia, ¿sí? En la especialidad, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Este es designado por el contratista, pero con conformidad de la entidad. Si es por contrata o por la unidad ejecutora únicamente de la entidad, si es que es administración directa. Su participación del residente, a diferencia de repente de que muchos pensaban o de repente durante años lo han hecho, es que su participación sea permanente y directa. No puede estar en más de una obra a la vez, tiene que estar exclusivamente en esa obra. Hay ingenieros que pueden, si quieren, estar en 2 o 3 obras, pero eso, ojo, va a ser consecuencia para que le aperturen un proceso, ¿ya? Puedes hacerla en 1, en 2, pero bueno, si nos gusta jugar así con las cosas, bueno, pero la norma nos dice que su participación es permanente y directa. Debe de estar durante todas las horas de trabajo que se trabaja en construcción civil, ahí en su obra. Y es quien asume la dirección o conducción técnica, así como administrativa, así como financiera y contractual de la obra durante su ejecución. El residente también nos refiere que es el representante del contratista para efectos ordinarios de la obra y no está facultado a apartar modificaciones al contrato. Eso ya lo hace, pues, en este caso, la empresa como tal, ¿no? Es el responsable de la dirección de obra o de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo considerado. Es el que debe de llevar también la programación y control de las actividades, coordinar con el personal que trabaja en obra, con el contratista, supervisor y la entidad. ¿Ah? Entonces, tomemos en cuenta, miren, estos aspectos, esto lo refiere la norma y nosotros no tenemos más que cumplirlo, ¿sí? De otro lado, nos decían de la norma también que su participación del profesional residente es permanente y directa, exclusiva en su obra. Esto, vamos a decir, tiene una excepción siempre y cuando este profesional esté, digamos, para obras convocadas por paquete. Aquí digamos, el tenor de la participación exclusiva y directa tiene que estar definida en los documentos del procedimiento de selección y estas deben estar dadas por la entidad bajo la responsabilidad de la entidad. O sea, si la entidad permite que un solo residente vaya a 3 o 4 obras a la vez, es su decisión de la entidad. Ellos asumen la responsabilidad, pero la ley de contrataciones sí lo permite. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos mínimos del residente de obra? Pues debe de tener un título profesional, como dice la ley de contrataciones con el Estado, debe ser un profesional titulado, colegiado y habilitado. La ausencia de alguno de ellos puede llevar hasta la cárcel al profesional, porque está ejerciendo la carrera de manera ilegal. Entonces, y eso no es posible, ¿ya? Debe de tener especialización y demostrar esta experiencia, ¿no es cierto?, según los términos de referencia. Tengamos mucho cuidado también, porque a veces el término de referencia
te dice tantos años, te dice cómo tiene que ser el profesional, ¿no? Que estamos buscando, tantos años en tal obra, tal especialidad, cursos, tal. Luego, los del comité, estamos evaluando tal vez al plantel técnico de esa empresa que se está presentando y nada de lo que se pide en las bases o en los términos de referencia tiene el profesional que de repente más adelante va a ejercer el cargo de residente. Tengamos mucho cuidado, sobre todo nosotros también que somos parte a veces del comité, ¿ya? Entonces, y además también hay que ser éticos. Si yo como residente me dicen ingeniera para que trabaje en tal obra, yo tengo que preguntar por lo menos, pero ¿cuáles son los términos de referencia? ¿No? ¿Qué están pidiendo? Porque luego el problema es para mí también, no solamente para el contratista, es también para mí como profesional por estar ejerciendo una función con los términos que no estoy cumpliendo, o sea, estoy engañando, mejor dicho. Y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces nosotros como profesionales tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que también no solamente estar a expensas de lo que los demás te dicen, sino que uno también tiene que, como se dice, verificar cada una de las cosas, porque luego el problema es para nosotros. Ahí no hay que no, pero el contratista me dijo que así nomás, esas cosas no sirven, ¿ya? No estar inhabilitado para contratar con el Estado, no estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la administración pública, tener un currículum vitae documentado con antecedentes penales y policiales y cumplir con el perfil de residente de obra. En cuanto a este perfil, también va a estar direccionado a los términos de referencia, lo que nos solicite, pero en líneas generales vamos a indicarles que el perfil de un residente debe de ser el siguiente, debe de tener competencias técnicas y experiencia, poseer autoridad y liderazgo, tener también esas condiciones de trabajar en equipo. Entonces eso, por ejemplo, también debemos nosotros cultivar bastante. Hay profesionales que no les gusta trabajar en equipo, que les gusta trabajar solos, ¿no? Dicen, no, los demás me hacen trabajar más, o los demás no saben trabajar, y pensamos que nosotros nada más sabemos hacer las cosas. Y es un poquito hay que cambiar también la mentalidad, ¿no? Cada una de las personas son distintas, ¿no? Y no siempre van a ser como nosotros queremos. Eso también tenemos que aprender digamos, a entenderlo. No siempre van a ser como nosotros queremos. No van a tener todas las condiciones que tú deseas, pero algo bueno tendrá y engranará en tu equipo y permitirá que esto vaya avanzando, porque como seres humanos nos vamos a involucrar con diversas personas y tenemos que aprender a ver también el lado bueno de esas personas, ¿no? No solamente buscar, digamos, un perfil así cerrado, ¿no? De repente hay otras condiciones que sí nos ayudan en nuestro equipo y nos hagan caminar, ¿no? Entonces eso hay que también aprender a hacerlo, hay que también poseer autoridad, por más, o sea, ser buenos, el ser de repente empáticos no significa que yo permita que todo el mundo haga lo que quiere, hay que también tener autoridad, saber conducir este grupo humano que está en esa obra y que tenemos un objetivo que es concluir la obra, pues hay que conducirlos, y justamente el ingeniero que es líder, tiene esas condiciones. No es necesario que grite, no es necesario que amenace, no es necesario que ponga castigos, ¿no? O que sea con palabras no adecuadas para que la gente le haga caso. Cuando un profesional es líder, solamente con su hablar y con su hacer identificar a las personas que están ahí, pues va a lograr mucho, ¿no? Va a lograr convencer a todo ese equipo que está ahí, desde el peón hasta, no sé, de repente hasta el supervisor, o sea, todas las personas involucradas en la obra, las va a conllevar a que se cumpla el objetivo, que todos caminen ese ritmo. Porque cuando tú tienes un objetivo, que es acabar la obra con calidad, costo y tiempo, ¿no? Grandes rasgos. Y nosotros solitos como ingenieros recientes no lo vamos a hacer. Necesitamos del equipo. Necesitas del peón, necesitas del oficial, necesitas del operario, necesitas de tu maestro de obra, necesitas de tu asistente, necesitas de tus operadores, en fin, necesitas de varias personas. Entonces tú tienes que tratar de hallar un común denominador y eso conducirlo hasta que se cumpla tu objetivo.
y que se haga en un buen clima de trabajo. Entonces, con amenazas, con gritos, no lo vamos a lograr. Yo he trabajado con ingenieros así, que gritan, a las personas se dirigen a un lenguaje no adecuado, los humillan, bueno, y piensan que así nada más se pueden hacer las cosas. Y la verdad eso no tiene buen fin. Como profesional no tiene buen fin. Aparte también, tú pues imagínate tantas esas energías que emites pues, con esos gritos, con esas formas de trabajo, ¿no? Yo personalmente no las comparto. No, claro, tienen que pasarnos cosas también para que nosotros entendamos, ¿no? Yo siempre he sido una persona desde que empecé en la carrera, una persona que siempre he conllevado al grupo a mi objetivo, pero a mi forma, ¿no? Y mi forma no es gritando, mi forma no es amenazando. De repente muchas personas me dicen, usted es muy bonachona, ya la gente abusa de usted. Bueno, es mi forma de ser. Y en algunos casos me da muy buenos resultados y en otros, bueno, no hay ni forma, aprendo, ¿no? No digo que me equivoco o me arrepiento, digo simplemente me sirve para aprender. Pero sí, en obra me ha dado muy buenos resultados, ¿no? El conducir a mi grupo de trabajo con mis ideologías, con el objetivo de la obra, teniendo un buen trato hacia ellos. Desde el peón, ¿no? Hasta mi jefe inmediato, siempre un trato cordial, amable, empático, ¿no? Nunca he sido de las personas que me ha gustado las peleas o los gritos o hacer las cosas a la fuerza. Siempre he tenido otras metodologías y gracias a Dios me han dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, eso no digo que sea de repente el mejor camino. A mí personalmente me dio buenos resultados, sobre todo con buenas energías en mi obra, ¿no? No que todos me maldigan o no que me vean por la calle y me digan la ingeniera tal por cual o a toda mi familia estén amenazando, ¿no? Gracias a Dios hasta ahora me recuerdan, me saludan, cuando han podido me han ayudado. Y esa es la vida, ¿no? Disfrutar de las cosas que hacemos. Y el ser ingeniero es una de las cosas que nos gusta mucho, pero hay que disfrutarlo, pues si vamos a ir a la obra a amargarnos, a enfermarnos, a que nos tengan cólera, o a tener cólera, entonces no entiendo el disfrute, no entiendo tampoco la compensación económica que te están dando para que luego eso lo estés haciendo a costa de tu salud, o de tu, no sé, parte emocional, mental, o sea, no tiene comparación el dinero con todas esas cosas que te generas. Entonces tratemos de tener ese buen trato, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Sumado con autoridad, lógicamente, porque hay personas que también pues necesitan eso, o sea, sumado con autoridad, con respeto a todos y con una conducta ética también, sobre todo respeto también, ¿no? Bueno, en mi caso, por ser yo mujer, tampoco me iba a las cantinas, me dejaba pues que me tutieran, ¿no? O sea, todo siempre ha sido en el marco del respeto, siempre, hasta con mis estudiantes, ¿no? Cuando he sido ya docente, de ellos también, ¿no? Nunca se ha perdido ese hilo, ¿no? Esa línea finita que dice que a veces divide las cosas, nunca las hemos perdido, siempre con respeto, con moderación, con cordialidad, hemos llevado las cosas. Creo que también en obra, a mí personalmente me ha funcionado, ¿no? Entonces, entender a las personas, ser solidarios con ellos, ¿no? Digamos, un gesto, ingeniera, necesito agüita, ingeniera, mire que el hambre, por ahí unas cositas para que ellos se motiven. Esas cosas ayudan bastante. Parece mentira, si le compras una galleta cada una su hora de salida, eso para ellos es bastante, ¿no? Y al día siguiente, ingeniera, ¿y cuánto más? Si quieren nos quedamos hasta las 6 de la tarde, ingeniera, si hoy día su objetivo es terminar tanto, nos quedamos. O sea, eso también, aprender a motivarlos a ellos, ¿no? Para que así puedas tú también cumplir tu objetivo, porque por sí sola no vas a hacer las cosas. Tienes que basarte en tu equipo de trabajo, todos, ¿ya? Bueno, ser comunicativos, la comunicación también es algo fundamental. Si nosotros no somos comunicativos, si nosotros no sabemos hacer llegar el mensaje, pues las cosas no. Yo he escuchado, por ejemplo, cuando estaba como supervisor en un programa, me decía mi asistente ingeniera, recién me parece el chavo, ingeniera, ¿no? Un poco a manera de reírnos. ¿Y por qué le decía? Pues ingeniera nadie le entiende. Parece el chompiro, sale una cosa, sale con otra y me dice y no sé cuánto. Entonces también hay que aprender a comunicarnos con un lenguaje sencillo, porque recuerden que las personas que están ahí, no todas te van a entender como tú piensas. Entonces hay que emplear palabras sencillas, adecuadas, correctas,
para que el mensaje llegue de esa manera, como tú quieres. Si no, imagínense, pues no va a haber forma. Bueno, fundamentalmente aquí, y es algo que ahora también está de moda, como se dice, es la palabra líder, ¿no? Es la palabra líder. Y bueno, la parte de la residencia tampoco ha sido ajena a ello. También nosotros buscamos que el residente no sea un jefe, no sea una persona autoritaria, no sea una persona que sea como Hitler, ¿no es cierto? Sino que sea una persona líder, empática, que conduzca a su equipo de trabajo y a todas las personas que están ahí en la ejecución hacia el cumplimiento de sus objetivos. De la mejor manera, no atropellando, no abusando, no diciendo como sea lo hago y eso implique, no sé, poder nosotros atropellar los derechos de tus trabajadores. O sea, de eso no estoy hablando. Terminar mi objetivo, pero de la mejor manera. ¿Sí? De la mejor manera. Bueno, en cuanto a las funciones y responsabilidades del residente de obra, pues digamos, son variadas, pero la esencia es la misma. Cuando yo les decía al inicio que hablaba del residente, cuando nosotros hacemos mención a que el residente es aquel profesional que te cristaliza la obra, que te la hace realidad, no como sea, sino que basándose en su expediente técnico, en las normas vigentes y por supuesto en su amplia experiencia. ¿Correcto? Donde tiene que demostrar que lo está haciendo con cumplimiento de calidad, seguridad, costo y tiempo. Sobre todo en la pandemia nos quedó bastante arduo el trabajo que hacer, porque no solamente ahora vamos a ir a seguridad y salud en el trabajo, sino también tienes que proteger a tu gente de este virus que nos está acechando día a día. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es así, se nos presentan nuevos retos, se nos presentan nuevas cosas y significa que vamos a escondernos debajo de nuestras camas, no salimos porque el virus está ahí, no trabajo y nos llenamos de miedo, no vamos a hacer nada en realidad de esa forma. Tenemos que aprender a afrontar la vida así, ¿no? Con nuestras fortalezas, con nuestras cosas. Entonces, en estos años de pandemia ha sido fuerte la labor del residente. Imagínense, muchos tenían miedo de ir a trabajar porque pensaban que se iban a morir. Muchos residentes viejitos han dejado de trabajar. Muchísimos profesionales han muerto también. En su labor se contagiaron en obra y les fue muy mal, y otros tanto en sus casas, ¿no? O sea, ha sido duro el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido duro para todos, ¿no? Entonces, pero eso nos llena de más fortaleza, no de miedo, sino de fortaleza, en decir sí, podemos, ¿no? Porque la cabeza también juega un papel sumamente importante. En cuanto a las funciones y responsabilidades del residente, decimos que una de estas es realizar una revisión minuciosa del expediente técnico aprobado. Y vamos a ver que la norma también, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, pues nos refiere a esta revisión minuciosa del expediente técnico. ¿Sí? Y eso tenemos que hacerlo obligatoriamente, ¿ya? Participar en el acto de entrega del terreno. Eso es una de las condiciones también. Una de las funciones y responsabilidades, como se indica ahí. Dirigir y supervisar la ejecución del proyecto en concordancia con su expediente técnico. Recuerden que el residente es el responsable directo de la ejecución de la obra. No solo en los aspectos técnicos, como a veces lo pensamos, sino que también en la parte administrativa, documental y de seguridad. Porque muchos, cuando estaba de supervisor, y le decía al residente, claro, yo te voy a fiscalizar toda la parte de seguridad y al fin y al cabo tengo la última palabra de tu trabajo. No te molestes. Pero tú tienes la responsabilidad de la ejecución. No, ingeniero, lo hace el especialista en seguridad. Está bien, tienes un especialista en seguridad, un ingeniero SOSMA, que te va a ejecutar tu plan, que va a velar porque tus trabajadores no se accidenten y peor aún no se mueran. Sí, lo sé. Pero ¿quién es el responsable de eso? Eres tú como residente y yo como supervisora. Así que deja de decir que todo lo tiene que ver él. Está bien, él lo ejecuta, él te ayuda porque es una labor bastante ardua, a minuto, pero tú como residente tienes que velar por eso. Y la supervisión más aún. Así que
Estamos equivocados y pensamos que, no, esto no es mi chamba, esto no es mi responsabilidad, esto le compete a otros. No, el residente tiene, como dice, es responsable directo de toda la ejecución de la obra y de lo que todo en sí conlleva. Medio ambiente, de repente puede haber el tema de ecología, el tema de la ambiente, el tema de la seguridad, la ejecución misma y todo lo que se pueda generar. ¿Correcto? Entonces no deleguemos las cosas. Nosotros, residentes, somos los responsables directos. Hay que aperturar el cuaderno de obra, también es una de las funciones, aperturar el cuaderno de obra y realizar la anotación durante toda la ejecución. Tú, residente, que tú delegues a otra persona, tu asistente, o qué sé yo, es tu problema, pero tú eres el responsable de anotar en tu cuaderno de obra, correcto, y hacer tus anotaciones durante la ejecución de toda la obra. Alguna es ingeniera, yo lo hago una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez a la... Bueno, es tu problema. Y eso, bueno, se dice de apertura. Algunos lo recomiendan. Yo personalmente, por los problemas que he tenido, por eso es que le hablo. Porque si no me hubiera pasado nada, no tuviera la experiencia de decirles a ustedes nada, ni siquiera me acentuase en esos problemas que suelen pasar. He tenido 7 juicios, no es fácil, uno de ellos ya estaba ya casi con sentencia. Y todavía embarazada, imagínense el gran temor que tuve. Y no en mi ciudad, donde de repente por ahí podemos nosotros conversar. No, fueron otro lugar donde ni siquiera me conocí. Pero eso nos llena de fortaleza y decir, no, esta vez las cosas las voy a hacer con más cautela, porque las personas no son como a veces nosotros pensamos. Y también hay que actuar, como se dice, pues viendo ese lado poco negativo de las personas, ¿no? Yo siempre veo lo positivo de las personas, jamás veo lo negativo, es un defecto mío. Siempre pienso que todo es para bien, ¿no? Así como yo hago, pienso que ellos me lo van a hacer, pero no suele ser que el mundo no es así, ¿no? También hay maldad en las personas y eso a veces no lo detectamos. En mi caso no suelo detectar eso. Pero bueno, en el caso de estos cuadernos de obra, yo les recomiendo que sea diario. Yo personalmente en todas las obras donde he estado lo he hecho diario, porque eso a mí me ha salvado también de algunos procesos por ahí. ¿Sí? Entonces, es mi apreciación, es mi experiencia. Ustedes harán la suya, pero si en algún momento tienen que decidir decir cómo lo hago, pues tómenme en cuenta mis recomendaciones. Hay que realizar también el control de calidad de todos los materiales. Esto es algo también, punto bastante álgido, porque a veces llegan cosas a obra y ustedes, residentes, son los que van a ejecutar. ¿Y qué va? Como dice la norma, ejecutar en concordancia con la calidad, costo y tiempo. Y usted no puede permitir que llegue material de mala calidad y de la conformidad en sí. Porque está bien, yo he escuchado, pero esto no va a ser mi casa, ingeniera, esto no va a ser donde yo voy a vivir, no sé cuánto, no sé cuánto. Está bien, pero tú eres un ingeniero que estás haciendo una obra de calidad para el beneficio de una población. ¿No te gustaría que esa casa se caiga, o que ese colegio ante un sismo ya se venga abajo, o que esa pista o ese pavimento se asiente al mes? Creo que eso no vamos a querer. Entonces, seamos conscientes y veamos todo en nuestras obras. Y respetando sobre todo lo que nos exige nuestro reglamento, nuestro expediente técnico. O sea, no hay aquí otra cosa. ¿Por qué te vas a poner en riesgo asumiendo cosas que no lo tienes por qué, o sea, ponerte en riesgo? Si el material no pasa, no pasa. Se devuelve. No, ingeniera, pero que mira, que me da pena, que no sé cuánto. Bueno, es tu problema, pero tú sabes que eso más adelante te puede traer consecuencias. Entonces tú remítete, ¿qué dice tu expediente técnico? Tal. Y si tú lo sumas algo más todavía, de repente el expediente está un poco flojito, y tú puedes exigir algo más, como se dice, pues hazlo. Porque te va a dar esa tranquilidad de decir, sí, las cosas que yo hago están bien, son las correctas. Y vas a estar con la conciencia tranquila, que eso, déjenme decirles que no tiene precio. No tiene precio andar por la calle con la frente en alto y que esa conciencia tranquila esté ahí, ¿no? O sea, no tiene precio eso. Ni con millones puedes comprar una conciencia tranquila y tener la frente en alto, ¿ya? Entonces, eso es parte de que tú también vas haciendo tu, como se dice, tu legajo, ¿no? De ser un buen profesional, de ser ético, de ser responsable, de hacer las cosas correctas, como tienen que ser. Y eso tú lo vas a hacer, tú te lo vas a, como se dice, cada uno nos forjamos nuestro destino, ¿no? Es nadie más que tú. Y por ahí nosotros tenemos que empezar a ser correctos, pues, ¿no? No aceptar sobornos. O si los aceptas, bueno, es tu problema, pero no perjudiques la obra, pues.
porque eso no es plata tuya, no es una obra que va a ser para ti, es una obra que va a ser para toda una población. Bueno, luego hay que supervisar los rendimientos. Miren, esto es algo sumamente importante. A veces como residente andamos tan perdidos en todo nuestro mar de cosas, andamos ¿no? Viendo por aquí, viendo por allá, qué documentos, qué reuniones, y perdemos el sentido a veces de lo que es la calidad de la obra, de lo que es el cumplimiento con el tiempo, con el costo, ¿no? Obviamente basándose en lo que es la calidad. Entonces eso tenemos que un poquito tranquilizarnos y ver que ustedes también son esos responsables directos de todo lo que tiene que ver con la evaluación del tiempo, del costo. A ustedes le están delegando una función sumamente importante, ¿no? A ustedes les están diciendo, mira, tienes que cumplir este proyecto con este presupuesto y en este plazo. En primera instancia, porque puede haber una ampliación de plazo, puede haber un adicional, puede haber un mayor metrado, qué sé yo, pero es lo que en primera instancia te están diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y para eso, ¿cómo hago? Lo voy a hacer estando de repente en puras reuniones, lo voy a hacer delegándolo a mi asistente y él ni siquiera tiene la idea, lo voy a hacer estando solamente en mi oficina. No, no lo van a hacer de esa manera. Las cosas se van a poder detectar y mejorar si tú estás ahí en campo. Por eso es que te dicen permanencia. Ahí tú vas a poderte dar cuenta si los rendimientos que dice tu expediente técnico, específicamente APUS, son los que se están ejecutando en la realidad, en cada una de tus partidas. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Controlar tus avances, tus metrados y en qué tiempo lo están haciendo. Y eso, compararlo con los rendimientos que están en tu expediente técnico. O sea, algo básico, algo pero sencillísimo. Pero a veces con tantas ocupaciones que hacemos o con tantas cosas que andamos, no nos percatamos de las cosas minuciosas que suelen ser sumamente importantes. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes residentes que están en esta fase de ejecución, revisen, analicen, verifiquen sus rendimientos que están dándose en campo. Y si es que estos están concordantes con el expediente técnico. Y se van a llevar grandes sorpresas, porque en función a estos datos rendimientos, yo elaboro mi presupuesto, elaboro también cronogramas. Y si yo lo he elaborado con un tiempo X, y un tiempo, o con un rendimiento X, ¿no? He elaborado mi cronograma y mi presupuesto con un dato X. Pero si en la obra es X-5, ya estoy en déficit de 5. Pero solamente me voy a poder dar cuenta cuando yo lo verifico. Cuando yo ahí lo hago, ¿no? Es la única manera, ¿ya? Entonces eso queda de tarea para todos ustedes. Y si ustedes no van a poder, y ustedes están, pues enseñen a sus asistentes, pues para que les pueda apoyar en esa labor. Y de esa manera, con esa información que le dan sus asistentes, ustedes pueden tomar la mejor decisión como profesionales, conjuntamente con el supervisor, ¿ya? Bien, otra de las funciones y responsabilidades del residente es realizar el seguimiento y control del cronograma. ¿Cómo voy a hacer eso? Una de las cosas que les va a ayudar es evaluando tus rendimientos. Luego lleno tus cronogramas. GAN, o sea, la norma también nos pide CPM, pero en el GAN es donde ustedes mejor pueden hacer este seguimiento de lo que estoy avanzando con respecto a lo que programé. No hay otra manera. Disponer y controlar actividades también que le permitan un adecuado avance físico de sus obras, optimizando el uso de recursos. También participar en las reuniones de obra, realizar informes técnicos económicos sobre los avances físicos. Recuerden que el residente es el responsable en la elaboración de sus valorizaciones y liquidación de la obra. Él es el responsable. Que lo hagan otras personas, bueno, ya es cosa de cada profesional, pero él es el responsable. Y también de las condiciones de seguridad de su obra. ¿Ven? No es que no, está el ingeniero Sosma y él es el responsable. Sí, tendrá su grado de responsabilidad, de todas maneras. Pero el residente es el que va a cargar porque es el responsable de toda la obra. Y la obra también implica hacer las cosas no solamente con calidad,
sino también con la seguridad, porque la ley me lo exige, ¿ya? ¿Cuándo y dónde inicia la función del residente? Con el reconocimiento del área del proyecto, con la revisión del expediente técnico, ¿no es cierto? Una vez que me voy al campo y verifico cómo es mi área donde voy a trabajar, tengo que también hacerlo a la par con mi expediente técnico. Y de ambas revisiones, tanto de haber ido a la zona de trabajo como haber hecho la revisión en mi expediente, voy a elaborar y presentar el informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. Y para ello, miren ustedes, un poquito para poder fortalecer esto y decir, ingeniera, pero ¿por qué tengo que revisar el expediente? ¿Pero por qué tengo que hacer un informe? Si para eso yo de frente voy a ejecutar, se supone que el expediente está bien hecho. Algunos también les he escuchado así. Entonces acá nada se supone. Si es que ni siquiera hubiera existido este artículo que dice la norma como antes no lo tenía, pues uno por sentido común como profesional también lo hacíamos. Y lo llamábamos informe de compatibilidad, de lo que había en el campo con lo que decía tu expediente. Y nos dábamos grandes sorpresas porque por lo general los expedientes técnicos tienen deficiencias. Por eso que siempre hay adicionales, mayores metrados, menores metrados, ampliaciones de plazo. Por lo general esa es su causa de los expedientes mal hechos. Entonces ya sabíamos que de una u otra manera tenemos que también nosotros revisar estos expedientes técnicos, ¿correcto? Para poder nosotros saber a lo que nos vamos a afrontar, pues en lo que nos vamos a realizar, porque usted es el que va a hacer realidad ese expediente, y si ese expediente técnico está todo mal, imagínense, ¿qué va a hacer usted? Va a pasar el tiempo y no va a hacer obra, va a estar con las dudas, consulta, y así se pasa el tiempo y nunca va a terminar su obra. No es así. Por eso es que al inicio nada más nosotros tenemos que hacer esta revisión de tu expediente en base a lo que hemos hecho el reconocimiento del área del proyecto y con eso plasmar un informe donde, como dice ahí, se presentan las recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. Y fortaleciendo aún más estas actividades, tenemos el artículo 177 que se encuentra en nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, titulado Revisión del Expediente Técnico, donde nos dice que dentro de los 15 días calendarios del inicio del plazo de ejecución de su obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor o igual a 120 días, o sea, tenemos 15 días para presentar este informe de la revisión del expediente técnico para obras cuyo plazo sea de 120 a menos. Si la obra tiene de 120 días a más, pues tenemos un plazo de 30 días para esta revisión. El contratista tiene este tiempo, ¿no? 15 días para obra de 120 días o menos y 30 días para plazo de 120 días a más. Esto es elaborado por el contratista a través de su residente, lo presenta al supervisor o inspector y prepara un informe técnico de revisión del expediente técnico donde incluya las posibles prestaciones adicionales, riesgo del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector, dentro del plazo de 7 días calendarios, elabora pues un informe con su opinión, si es que la obra pues ha sido de 120 días o menos, y tiene 10 días para obras de tiempo si las obras tienen 120 días más, ¿sí? Este eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de la obra en la entidad, con copia del contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. Entonces ahí tenemos la base, mira, tenemos que hacerlo sí o sí. El residente también tiene funciones como representante del contratista, como responsable técnico de la obra, como responsable administrativo de la obra y como responsable administrativo contractual. No solamente miren ese representante del contratista, ¿no? Representante, digamos, técnico, ¿no? No es solamente su representante del contratista, sobre todo en obras por contrato, ¿no? No en obras por administración indirecta, sino en obras por contrato, es el representante del contratista. Pero también es el responsable técnico, porque es el responsable de todo lo que es la ejecución, ¿no? De la obra. Y no solamente de la parte de ejecución, la parte técnica y en campo, sino que también ve toda la parte documental, o sea, administrativa de la obra. Y por supuesto también es el responsable de todo lo que es la administración contractual.
El residente puede anotar en el cuaderno de obra la causal de una ampliación de plazo, pero no puede solicitar a la entidad esta ampliación. El residente puede informar en el cuaderno de obra la culminación de la obra y pedir su recepción, pero no puede entregar la obra a la entidad con su sola firma del acta. El residente puede practicar la liquidación del contrato de obra, pero no puede presentar la liquidación a la entidad u observar el de la entidad. El residente puede anotar en el cuaderno de obra la necesidad de las prestaciones adicionales y no puede solicitar a la entidad la aprobación de las prestaciones adicionales. En cuanto a lo siguiente, decimos que el residente puede sustentar el adelanto para materiales, pero no puede solicitarlo a la entidad. Puede presentar al supervisor la valorización de mayores gastos generales, pero no lo puede presentar a la entidad. Y puede registrar asientos en el cuaderno de obra en representación del contratista. No puede impedir a la supervisión realizar sus anotaciones en el cuaderno de obra, ¿no? Eso también que quede un poquito claro, porque a veces se transponen funciones o pensamos que esto sí puedo y esto no puedo. Entonces estos son algunos alcances para que lo tomen en consideración. Asimismo, miren ustedes, cuando hablamos del residente, este debe permanecer en obra, debe ejercer funciones directas en obra, ejercer funciones en una sola obra, salvo los casos de obras por paquete. En las obras por paquete, las condiciones de su participación están definidas en los documentos del proceso de selección y esto es responsabilidad de la entidad. Básicamente por ahí es lo que debe, ¿no?, de hacer. En cuanto a qué va a anotar en el cuaderno de obra, decimos que debe anotar la culminación de la garantía de fiel cumplimiento, debe anotar la decisión de suspensión del plazo de ejecución por incumplimiento, debe anotar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados semanalmente, presentando efectos e hitos afectados. Debe anotar la necesidad de una prestación adicional en el caso surgiese. Debe anotar el inicio y final de las circunstancias que darían origen a las ampliaciones de plazo y el riesgo no previsto. Y deben anotar la fecha de culminación de la obra. ¿Qué debe presentar el residente? Las valorizaciones de mayores costos directos y mayores gastos generales, el precio acordado con supervisor o inspector de obras para los precios unitarios de partidas no previstas, y debe presentar el cuaderno de obra al comité de recepción al inicio de la recepción de la obra. Esto también ya lo habíamos indicado, que ejercer la carrera sin estas condiciones, ya indicadas anteriormente, que es el título profesional, estar colegiado y habilitado, ejercer la carrera sin alguna de estas condiciones, me puede llevar a ser reprimido de mi libertad entre 1 o 4 años. Esto en relación al artículo 363 del Código Penal, ¿ya? Muy bien, debemos tener en cuenta también que una adecuada designación del residente de obra puede determinar el éxito o el fracaso de la ejecución de un proyecto. Muchos de los problemas en las obras no son atribuibles al proyecto o calidad de los materiales, sino a desviaciones, deficiencias, omisiones o errores. O sea, lo que aquí nos están mostrando básicamente es que no solamente el éxito de una obra depende de un buen profesional, ¿no? O viceversa, no depende de solamente tener los recursos, ¿no? Es un complemento en realidad entre ambos, ¿no? Tanto de lo que es el profesional como también los recursos que nos atribuyen para poder nosotros gestionar esa obra y concluir. Entonces tengamos mucho en cuenta eso, ¿sí? De otro lado, cuando nosotros hablamos de la parte de la residencia y parámetros de este proyecto, los parámetros de este proyecto van de la mano con el tema de la calidad, del costo y tiempo. Es decir, la residente debe de ejecutar su obra en función al cumplimiento de la calidad, en función al cumplimiento del costo y también en función del cumplimiento del tiempo, ¿sí? Y estos dos aspectos, sobre todo costo y tiempo, lo vamos a lograr verificando los rendimientos de cada una de mis partidas. Y la calidad lo vamos a trabajar
en función al expediente técnico, ¿no? En función a las normas vigentes. De eso nos vamos a guiar sobre todo nosotros para poder cumplir con el tema de calidad. Y por supuesto, la parte de seguridad también tenemos que basarnos en nuestros planes, en lo que son las leyes de seguridad y salud, ¿ya? Cuando hablamos también del residente de obra, tenemos que remitirnos al Reglamento Nacional de Edificaciones. En su norma G030 nos indica que el residente de obra es responsable de dirigir la obra, asegurándose que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva, y que cumpla con lo normado en el presente reglamento. En cuanto a las obligaciones del residente de obra, bueno, son distintas. Una de ellas es la administración que debe de tener este profesional de los procesos constructivos y de que se cumpla con las pruebas, controles y ensayos también que nos solicitan las normas, ¿no es cierto?, vigentes para cada una de las etapas que tenga ese proyecto. También el de formalizar las subcontrataciones de partes en el caso se vean en la obra, ¿no? Otros son firmar las actas de inicio y entrega de la obra, resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra, solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos y cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o respuestas a consultas sobre cualquier aspecto de la obra. Bueno, en cuanto a los delitos más comunes en la función del residente de obra, en relación al manejo del cuerno de obra, tenemos la colusión, el peculado y la malversación, ¿no? Básicamente estos delitos los voy a indicar, básicamente pues relacionado, como ya les mencionaba, al manejo del cuerno de obra. Por ejemplo, la colusión es un delito que se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 3 años ni mayor de 15 años. Y esto ocurre cuando el residente y el supervisor de manera concertada registran en el cuaderno de obra que está concluida al 100% sin que esto sea cierto. El peculado se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 2 años ni mayor de 8 años. Y en la malversación de fondos se paga este delito con pena privativa de la libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. En cuanto a las responsabilidades en la función pública, tenemos la administración, la responsabilidad administrativa, cuando no se registró de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto, la civil, cuando se registró una acción que no ha ocurrido y que ocurrirá o ocasionará un pago a la institución, y la penal por aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido. Muy bien, en cuanto al supervisor de obra, cada vez que hablamos del supervisor de obra entendemos a aquel profesional con funciones exclusivamente de control, de monitoreo y de fiscalización en la obra. Y viendo de manera de resumen, decimos que este profesional debe de tener una experiencia también de 2 años en su especialidad, debe de ser un profesional colegiado, debe de tener conocimientos técnicos actualizados, este puede ser una persona, digamos, o vamos a decir que puede ser, que es el supervisor, se le llama supervisor, cuando es una persona contratada para dicho fin, pudiendo ser una persona natural o jurídica, o sea, se les contrata a través de un proceso de selección para que haga esta labor únicamente. En cambio, el inspector es un funcionario o servidor de la entidad, ¿no? Que está trabajando ahí en la entidad y se les designa para esta función. En cuanto al supervisor, decimos que esta es una persona representante de la entidad que financia y que va a realizar las labores de supervisar la obra durante la ejecución que está realizando en este caso el contratista, teniendo para ello el objetivo de controlar tiempo, calidad y costo. En cuanto al rol que se desempeña, decimos que el supervisor informa, coordina, asesora a la entidad. Y la entidad opina, ¿no es cierto? Emite su opinión al proyectista. La supervisión coordina con el proyectista. La supervisión emite un control, ¿no es cierto? Hace un control y brinda las soluciones al contratista. Aquí no dice la supervisión entorpece, no dice la supervisión tiene que amenazar al contratista. Está para controlar, para hacer cumplir todos los parámetros que nos exige nuestro expediente técnico en las normas vigentes, en todos los sentidos, ¿no? Y por su amplia experiencia que este tiene, pues brindar las soluciones
al contratista, ¿no? Eso debemos de todas maneras hacer. ¿Qué nos dice la ley de contrataciones con el Estado? Pues nos dice que este profesional, como ya lo hemos mencionado, debe de tener una exclusividad para la obra. Debe de ser directa y permanente su participación. Debe de ser un profesional colegiado, habilitado, no menos de 2 años. Puede ser un ingeniero o también puede ser un arquitecto, ¿sí? Luego, en cuanto a las funciones, decimos que el supervisor va a realizar estas funciones básicamente en relación al control en la obra, cautelando de manera directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y en cumplimiento del contrato. Para ello tiene que controlar en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, y haciendo un seguimiento y control de cada una de las partidas del presupuesto, especificaciones técnicas y absorber cualquier consulta que el contratista pues formule. Ordenar el retiro también de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad o incorrecciones perjudiquen la buena marcha de la obra, y rechazar y ordenar el retiro de material y equipo por mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Sus funciones también van a ir relacionadas a actividades antes, durante y después. Pues antes, ya lo habíamos mencionado, tiene que hacer la revisión del expediente y hacer la visita también en la zona del proyecto, y en base a eso preparar un informe. Ya lo hablábamos eso también cuando se hablaba del residente. En cuanto a las actividades durante, pues este tiene un control técnico, control del contrato, control económico financiero, control de las medidas de seguridad, control de avance de obra, control de la calidad, control del tiempo, control del costo. Y en cuanto a las actividades posteriores al término de la obra, pues este debe verificar las pruebas de puesta en marcha, participar en la recepción de la obra, de estar en el contrato, formular la liquidación de la obra y también la revisión de la liquidación final de la obra, ¿sí? Y dentro de esto, pues significa también hacer el control de precios, de plazos, de calidad. Ya les he dicho que mucha de esta cosa va a ir porque usted vaya a controlar sus rendimientos y trabaje en concordancia con sus reglamentos, con sus normas, con sus expedientes técnicos. En cuanto a las funciones y limitaciones del supervisor de la obra, decimos que este tiene la función de velar correcta y directamente por la ejecución de la obra y cumplimiento del contrato, realizar el control técnico de la obra, de los materiales, proceso constructivo, ensayos, entre otros, realizar el control de plazos, control documentario. También tenemos realizar control de valorizaciones, adelantos y valorizaciones, y puede disponer cualquier medida urgente en la obra. En cuanto a las limitaciones, decimos que no puede modificar el contrato, en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos tampoco de terceros. Bien, algunos alcances sobre la inspección o supervisión de la obra, pues básicamente esto ya lo hemos venido diciendo, digamos, en la exposición. Una de ellas es para que inicie el plazo de ejecución de la obra, la entidad debe notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de la obra. Se contratará un inspector o equipo de inspectores si el presupuesto no supera el límite establecido en la ley del presupuesto anual. El inspector es un profesional de la entidad y el residente es un profesional contratado específicamente para ello a través de un proceso de selección. Asimismo, el supervisor tiene que hacer la labor de revisar el expediente técnico sobre el expediente técnico, verificar la oportunidad de otorgamiento del adelanto, debe encontrarse permanentemente en la obra y cumplir sus funciones directamente, y no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en casos convocadas por paquete. Bien, básicamente estos son algunos aspectos de conocimiento que ya lo hemos venido hablando, esto también. En cuanto a la importancia, es que la supervisión va a vigilar el costo, el tiempo, y va a vigilar también la calidad de cada una de las partidas, lo que conlleva también con tema de recursos para que se realicen las partidas o la obra en general, ¿no? En cuanto a los costos de supervisión, tenemos como límite el 10% del valor referencial de la obra
o del monto vigente del contrato de la obra, el que resulte mayor. En cuanto a los gastos de inspección, no deben superar el 5% del valor referencial de la obra o el monto vigente del contrato de obra, el que resulte mayor. Y finalmente, en cuanto a las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificación en la G030, nos dice que la función del supervisor es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, el expediente técnico, y que se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra, y que se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta, miren, estimados participantes, todos los aspectos indicados. No se olviden que tenemos que ceñirnos a los temas normativos y que en la administración pública todo tenemos que evidenciar, ¿sí? Para que a futuro, ante alguna situación, Contraloría, Fiscalía, o si qué sé yo, que se presente, usted tenga las herramientas, tenga usted los documentos fehacientes que sustenten que usted no tiene nada que ver, o puedan dar defensa también a lo que usted está pretendiendo ahí que se comprenda, ¿no? Tal vez que usted no tiene responsabilidad en esos casos, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahora sí me quedo unos minutitos para que me puedan hacer las consultas. Gracias. No sé si están ahí los de la empresa en CAD. No sé si los chicos activan su audio y hacen las preguntas o se va a leer en el chat, por favor, si me dan los alcances.